ya han entendido lo que, o tratan de entender lo que Dios está haciendo, sean pacientes. Pedro no llegó a ser el apóstol que terminó siendo. Él lleva un proceso, lo mismo Pablo, todos los discípulos. Entonces hay una obra interna del Espíritu Santo que se va a ir manifestando y mostrando a medida que pasa el tiempo. Entonces, la misma gracia de Dios nos capacita para ser pacientes y con amor orar por los corazones de aquellos que están teniendo ese cambio trascendental, que ustedes no se imaginan los alcances en cuanto a la salvación de las personas esto va a provocar. Entonces, bueno, yo quiero compartir algo con ustedes. Yo me siento lleno, de verdad, porque aquí se exaltó lo que la Biblia exalta, que es el Evangelio de la gracia, no del libertinaje. Pero bueno, hay un tema que quiero compartir con ustedes. Es especial para pastores y líderes, pero entiendo que puede haber gente que no es pastor. Pero qué bueno que se van a enterar los que no son pastores de las responsabilidades que nosotros tenemos hacia la gente. Entonces yo quiero tocar un tema que se titula honrando o deshonrando el ministerio. Honrando o deshonrando el ministerio. Fíjense, hermanos, que la mayor honra que una persona puede tener en esta vida es que Dios lo llame a servirle en el ministerio. Si Dios te llamó a servirle a Él en el ministerio, es la mayor honra que Dios le pueda dar a un hombre. ¿Por qué? Porque entre miles de sus hijos, millones de sus hijos, Dios dijo, tú me vas a servir a mí. Y esa es una elección soberana de Dios. No porque seamos mejores que otros, sino porque Dios dijo tú y tú, porque Él es soberano. Y Él al que quiere escoge y llama. Entonces es una honra. Es la mayor honra. Pero honrar el ministerio que Dios nos ha dado conlleva hacerlo con integridad. Y honrar el ministerio haciéndolo con integridad es honrar al que nos entregó el ministerio. Si deshonramos el ministerio que Dios nos dio, que es predicar la palabra, ser pastores, porque un día aparecerá el príncipe de los pastores. Si nosotros deshonramos el ministerio falseándolo, adulterándolo, prostituyéndolo, estaremos deshonrando al que nos dio el ministerio. Y la verdad es que en estos tiempos yo veo que hay crisis de liderazgo en la iglesia cristiana y yo he podido comprobar que prevalecen dos clases de ministros dentro de la iglesia cristiana. Unos son los que deshonran el ministerio y otros son los que honran el ministerio. Los primeros deshonran el ministerio usando todo tipo de estrategias de mercadotecnia que son las ideas humanas de cómo darse a conocer. Y para lograr ser, súbeme el monitor, sí, me lo bajaste, entonces yo necesito irme un poquito, gracias, un poquito más, ahí está, ok. Entonces, los que deshonran el ministerio buscan usar todo tipo de estrategias de mercadotecnia que son las ideas humanas de cómo darse a conocer, para lograr ser admirados y aprobados por los hombres. Pero los que honran el ministerio son aquellos que sirven a Dios fielmente con integridad en todas las áreas y buscan solamente la aprobación de Dios. En segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 18, Pablo dijo lo siguiente, segunda de Corintios 10, 18 dijo, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La versión en lenguaje sencillo de este versículo se lee así:
La persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Hoy hay conferencias por todos lados y los predicadores suben a predicar, entre comillas, y de lo único que hablan son de sus logros, son de sus viajes por todo el mundo, son de sus libros que son bestsellers, de sus últimas grabaciones. No abren la Biblia y se la pasan toda la hora, hora y media hablando de ellos mismos. La persona que merece aplausos no es la que habla de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Entonces, para honrar el ministerio, tú no tienes que buscar que la gente hable bien de ti. Preocúpate porque Dios tenga una buena opinión de ti, como la tenía de Job. Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mira la opinión que tenía Dios de Job. Y hasta lo presumió Dios. Dios se sentía satisfecho de tener a un siervo como Job, como un servidor de él, como un hijo de él. Y Dios se jactó. Dijo: no hay otro como él, es un hombre perfecto, o sea, un hombre cabal, maduro, es un hombre recto, tiene temor de mí y es un hombre apartado del mal. Dios fue el que habló bien de Job. Job nunca habló bien de sí mismo. Hoy muchos ministros ponen por delante su extenso currículum, que yo he viajado por 784,000 países, que yo he visitado no sé cuánto, y que yo he hecho esto, el otro, y luego cuando van a las conferencias les piden el currículum, y las presentaciones son de un currículum extenso, de todos los 15 libros que ha hecho, de cuánta gente tiene en su iglesia. O sea, un currículum como que apantalla a los demás y digan: wow, tenemos a un tremendo hombre de Dios. Tengo muchos años sirviendo a Dios de tiempo completo, son 34 años. He estado en conferencias de muchos lugares, pero escúcheme bien, jamás en mi vida he escuchado un currículum de un predicador que diga más o menos así: queremos presentarle a nuestro siguiente predicador. Es un hombre irreprensible. Este hermano que va a predicar es marido de una sola mujer. Es un hombre sobrio, prudente, es decoroso, es hospedador, es apto para enseñar, no es dado al vino, no es pendenciero, no es codicioso de ganancias deshonestas, es un hombre amable, apacible, no es avaro. Y saben, el que nos va a predicar gobierna bien su casa y tiene a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no es un neófito. Y también tiene buen testimonio de los de afuera. Yo nunca he escuchado un currículum así. Voy a dejar un minuto para que lo mediten. ¿Por qué? Porque hoy sinónimo de ministro exitoso es tener una mega iglesia, salir en la televisión y grabar no sé cuántos discos y hacer, eso es sinónimo de éxito. Eso lo hace Juan Gabriel. A veces decimos: no, ya no le pedimos nada al mundo, nosotros hacemos cosas con excelencia. Espéreme, es que Dios no nos mandó a competir con el mundo. Dios nos envió a ser luz del mundo. Pero ahora el mundo es luz para la iglesia, porque hacemos todo lo que hacen los del mundo. No, hermanos, eso es deshonrar el ministerio. No hables de ti. Deja que Dios sea el que habla de ti. Unos deshonran el ministerio buscando agradar a los hombres, aunque desagraden a Dios, no les interesa. Ellos quieren quedar bien con los hombres.
Pero hay otros que honran el ministerio agradando a Dios. No les importa si agradando a Dios desagradan a los hombres. Pablo lo dijo en Gálatas 1:10. Él dijo: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hoy hay esa tendencia en la mente carnal de querer agradarlos a ustedes. Hay un caso en la Biblia, en Éxodo 32, usted conoce el pasaje, es de Israel cuando fueron, en el Éxodo 32, cuando Aarón les fabricó un becerro de oro. Abre su Biblia allí, para que vea qué historia. Éxodo 32, versículo 1. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. ¿Quién era Aarón? Pues era uno de los líderes de Israel, ¿sí? Ejercía su función, dice, y le dijeron: levántate, haznos dioses. Miren, ellos mismos se dijeron a sí mismos lo que eran. Bueno, al tendedor, bueno, pocas palabras. Haznos dioses. Dice: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: ay, mira, este fue el que inventó las ofrendas de traiga su collar, traiga su reloj, traiga su anillo. Dice: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, miren lo que dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Comenzaron a atribuirle a un ídolo algo que Dios había hecho. Y un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios. Y cuando un predicador o quien sea diga: tú estás así por mí, ese se está poniendo como ídolo. Por mí, tú estás en el ministerio. ¿Cómo que por ti? ¿Que no es Dios el que llama? Entonces, cuando alguien dice por mí, o sea, yo soy tu Dios, el problema es que muchos se la creen. Entonces dice, versículo 5: y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Fíjate, hicieron un ídolo, pero por otro lado dijeron: va a ser una fiesta para Dios. Fíjate la confusión, Versículo número 6: y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Esa palabra regocijarse también se traduce del hebreo como desenfreno. Se desenfrenaron, se excitaron, o sea, le dieron rienda suelta a sus emociones y perdieron la cordura. Versículo número 7: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Yo quiero que vean lo que Dios dice: se ha corrompido, porque se hicieron ídolos y porque se desenfrenaron. Y dijeron que era fiesta para mí, pero yo no la veo como una fiesta para mí. Es para satisfacer sus propios gustos de ellos, anhelos y deseos, y se han corrompido. Yo quiero que subraye eso. Dios lo ve como corrupción. Versículo número 8: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 15:
Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés le respondió: no es voz de alarido de fuertes ni de guerra, no, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Mira, aquí hay algo bien interesante. Josué todavía estaba, él estaba en el desarrollo para ser un siervo de Dios, y estaba bajo la tutela de Moisés. Y todavía se nota que a Josué le faltaba, que ya han entendido lo que, o tratan de entender lo que Dios está haciendo. Sean pacientes. Pedro no llegó a ser el apóstol que terminó siendo. Él llevó un proceso, lo mismo Pablo, todos los discípulos. Entonces hay una obra interna del Espíritu Santo que se va a ir manifestando y mostrando a medida que pasa el tiempo. Entonces, la misma gracia de Dios nos capacita para ser pacientes y con amor orar por los corazones de aquellos que están teniendo ese cambio trascendental, que ustedes no se imaginan los alcances en cuanto a la salvación de las personas esto va a provocar. Entonces, bueno, yo quiero compartir algo con ustedes. Yo me siento lleno, de verdad, porque aquí se exaltó lo que la Biblia exalta, que es el evangelio de la gracia, no del libertinaje. Pero bueno, hay un tema que quiero compartir con ustedes. Es especial para pastores y líderes, pero entiendo que puede haber gente que no es pastor. Pero qué bueno que se van a enterar los que no son pastores de las responsabilidades que nosotros tenemos hacia la gente. Entonces yo quiero tocar un tema que se titula honrando o deshonrando el ministerio. Honrando o deshonrando el ministerio. Fíjense, hermanos, que la mayor honra que una persona puede tener en esta vida es que Dios lo llame a servirle en el ministerio. Si Dios te llamó a servirle a Él en el ministerio, es la mayor honra que Dios le pueda dar a un hombre. ¿Por qué? Porque entre miles de sus hijos, millones de sus hijos, Dios dijo: tú me vas a servir a mí. Y esa es una elección soberana de Dios. No porque seamos mejores que otros, sino porque Dios dijo tú y tú, porque Él es soberano y Él al que quiere escoge y llama. Entonces es una honra, es la mayor honra. Pero honrar el ministerio que Dios nos ha dado conlleva hacerlo con integridad. Y honrar el ministerio haciéndolo con integridad es honrar al que nos entregó el ministerio. Si deshonramos el ministerio que Dios nos dio, que es predicar la palabra, ser pastores, porque un día aparecerá el príncipe de los pastores, si nosotros deshonramos el ministerio falseándolo, adulterándolo, prostituyéndolo, estaremos deshonrando al que nos dio el ministerio. Y la verdad es que en estos tiempos yo veo que hay crisis de liderazgo en la iglesia cristiana, y yo he podido comprobar que prevalecen 2 clases de ministros dentro de la iglesia cristiana. Unos son los que deshonran el ministerio y otros son los que honran el ministerio. Los primeros deshonran el ministerio usando todo tipo de estrategias de mercadotecnia, que son las ideas humanas de cómo darse a conocer, y para lograr ser, súbeme el monitor, sí, me lo bajaste, entonces yo necesito irme un poquito, gracias, un poquito más, ahí está, ok. Entonces,
Los que desonan el ministerio buscan usar todo tipo de estrategias de mercadotecnia que son las ideas humanas de cómo darse a conocer para lograr ser admirados y aprobados por los hombres. Pero los que honran el ministerio son aquellos que sirven a Dios fielmente con integridad en todas las áreas y buscan solamente la aprobación de Dios. En segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 18, Pablo dijo lo siguiente, segunda de Corintios 10, 18 dijo: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La versión en lenguaje sencillo de este versículo se lee así: la persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Hoy hay conferencias por todos lados y los predicadores suben a predicar, entre comillas, y de lo único que hablan son de sus logros, son de sus viajes por todo el mundo, son de sus libros que son bestsellers, de sus últimas grabaciones. No abren la Biblia y se la pasan toda la hora y media hablando de ellos mismos. La persona que merece aplausos no es la que habla de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Entonces, para honrar el ministerio, tú no tienes que buscar que la gente hable bien de ti. Preocúpate porque Dios tenga una buena opinión de ti, como la tenía de Job. Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mira la opinión que tenía Dios de Job. Y hasta lo presumió Dios. Dios se sentía satisfecho de tener a un siervo como Job, como un servidor de él, como un hijo de él. Y Dios se jactó. Dijo: no hay otro como él, es un hombre perfecto, o sea, un hombre cabal, maduro, es un hombre recto, tiene temor de mí y es un hombre apartado del mal. Dios fue el que habló bien de Job. Job nunca habló bien de sí mismo. Hoy muchos ministros ponen por delante su extenso currículum, que yo he viajado por 784,000 países, que yo he visitado no sé cuánto, y que yo he hecho esto, el otro, y luego cuando van a las conferencias les piden el currículum y las presentaciones, son de un currículum extenso, de todos los 15 libros que ha hecho, de cuánta gente tiene en su iglesia, o sea, un currículum que como que apantalla a los demás y digan: wow, tenemos a un tremendo hombre de Dios. Tengo muchos años sirviendo a Dios de tiempo completo, son 34 años. He estado en conferencias de muchos lugares, pero escúcheme bien, jamás en mi vida he escuchado un currículum de un predicador que diga más o menos así: queremos presentarle a nuestro siguiente predicador. Es un hombre irreprensible. Este hermano que va a predicar es marido de una sola mujer. Es un hombre sobrio, prudente, es decoroso, es hospedador, es apto para enseñar. No es dado al vino. No es pendenciero, no es codicioso de ganancias deshonestas. Es un hombre amable, apacible, no es avaro. Y saben, el que nos va a predicar gobierna bien su casa y tiene a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No es un neófito. Y también tiene buen testimonio de los de afuera. Yo nunca he escuchado un currículum así. Voy a dejar un minuto para que lo mediten. ¿Por qué? Porque hoy sinónimo de ministro exitoso es tener una mega iglesia, salir en la televisión y grabar no sé cuántos discos
y hacer, eso es sinónimo de éxito. Eso lo hace Juan Gabriel. A veces decimos, no, ya no le pedimos nada al mundo, nosotros hacemos cosas con excelencia. Espéreme, es que Dios no nos mandó a competir con el mundo. Dios nos envió a ser luz del mundo. Pero ahora el mundo es luz para la iglesia, porque hacemos todo lo que hacen los del mundo. No, hermanos, eso es deshonrar el ministerio. No hables de ti. Deja que Dios sea el que habla de ti. Unos deshonran el ministerio buscando agradar a los hombres, aunque desagraden a Dios, no les interesa. Ellos quieren quedar bien con los hombres. Pero hay otros que honran el ministerio agradando a Dios. No les importa si agradando a Dios desagradan a los hombres. Pablo lo dijo en Gálatas 1:10. Él dijo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hoy hay esa tendencia en la mente carnal de querer agradarlos a ustedes. Hay un caso en la Biblia, en Éxodo 32, usted conoce el pasaje, es de Israel cuando fueron, en el Éxodo 32, cuando Aarón les fabricó un becerro de oro. Abre su Biblia allí, para que vea qué historia. Éxodo 32, versículo 1. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. ¿Quién era Aarón? Pues era uno de los líderes de Israel, ¿sí? Ejercía su función, dice, y le dijeron: levántate, haznos dioses. Miren, ellos mismos se dijeron a sí mismos lo que eran. Bueno, al tendedor, bueno, pocas palabras. Haznos dioses. Dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, ay, mira, este fue el que inventó las ofrendas de traiga su collar, traiga su reloj, traiga su anillo. Dice, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, miren lo que dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Comenzaron a atribuirle a un ídolo algo que Dios había hecho. Y un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios. Y cuando un predicador o quien sea diga, tú estás así por mí, ese se está poniendo como ídolo. Por mí, tú estás en el ministerio. ¿Cómo que por ti? ¿Que no es Dios el que llama? Entonces, cuando alguien dice, por mí, o sea, yo soy tu Dios, el problema es que muchos se la creen. Entonces dice, versículo 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Fíjate, hicieron un ídolo, pero por otro lado dijeron, va a ser una fiesta para Dios. Fíjate la confusión, Versículo número 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esa palabra regocijarse también se traduce del hebreo como desenfreno. Se desenfrenaron, se excitaron, o sea, le dieron rienda suelta a sus emociones y perdieron la cordura. Versículo número 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Yo quiero que vean lo que Dios dice.
se ha corrompido, porque se hicieron ídolos y porque se desenfrenaron. Y dijeron que era fiesta para mí, pero yo no la veo como una fiesta para mí. Es para satisfacer sus propios gustos de ellos, anhelos y deseos, y se han corrompido. Yo quiero que subraye eso. Dios lo ve como corrupción. Versículo número 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro, estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés le respondió: no es voz de alarido de fuertes ni de guerra, no, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Mira, aquí hay algo bien interesante. Josué todavía estaba en el desarrollo para ser un siervo de Dios, y estaba bajo la tutela de Moisés. Y todavía se nota que a Josué le faltaba discernir muchas cosas. Para él era una guerra porque se escuchaba aquello, todo un desastre, un alto volumen, qué sé yo, oigo voz de guerra, dice, de pelea ahí en el campamento, y Moisés dice: no, Josué, no, están cantando. Imagínense cómo era aquello. Siempre hay alguien que discierne más que nosotros, siempre, toda la vida. Siempre va a haber otros hombres de Dios, mujeres de Dios que puedan tener más discernimiento de el que uno tiene, y pueden ver más allá de lo que uno puede ver. Por eso la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Hay unos que no pueden ver más allá de 3 metros, pero están otros que ven a 1 kilómetro, pero hay otros que ven a 10 kilómetros y disciernen muchas cosas. Pero todos estamos creciendo, y Josué iba creciendo. Versículo 19. Y aconteció que cuando llegó él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas. Fíjese, las danzas. Estaban danzando alrededor del becerro de oro. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas en sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego. Y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Mira qué juicio tan tremendo, ¿eh? Ahora nota el versículo 21. Viene el reclamo, viene la confrontación, viene la reprensión del hombre de Dios que puede ver más allá, y le dijo a Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Vean la respuesta de Aarón. Respondió Aarón: no se enoje mi señor. Ahí como que se nota que tenía mucho dominio de sí mismo. Qué contradicción, ¿no? No se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Precisamente por eso, Aarón, porque la gente es inclinada al mal, tienes que cuidar lo que tú haces con el pueblo, Aarón. Precisamente, no les puedes dar cualquier cosa. Dice versículo 23, porque me dijeron. Este es el típico pastor que cumple los deseos de su congregación. Y dice: ¿a quién quieren que les traiga, hermanos? Y empiezan a decir: no, fulano, no, ese no, mejor a este otro. A ver, pues vamos a hacer una encuesta, a ver, el que tenga más, pues ese. A ver, ¿a quién les gustaría que les trajéramos para que nos cante? Vamos a tener una fiesta para Jehová. Ya están votando para ver quién quiere la gente.
Pastor, ¿cuándo nos predica de esto? Oiga, imagínese que su hijo, ¿cuántos tienen hijos? Va con usted y le dice, oye papá, el niño de 7 años, oye papá, fíjate que te voy a decir algo, mañana no quiero ir a la escuela, te aviso. ¿Usted le va a tolerar eso? ¿De cuándo acá los hijos le dicen a sus padres lo que deben hacer? ¿Que no son los padres, precisamente porque somos padres, los que recibimos la dirección de Dios y hacemos con ellos lo que Dios dice que hagamos con ellos? Es lo mismo en el ministerio, hermanos. La gente no nos debe venir a decir a nosotros qué debemos hacer, qué predicar y qué no predicar. Y mucho menos darles gusto a la gente. Porque entonces corremos el riesgo de llevarlos a la idolatría. A hablarles y a decirles y a predicarles lo que les gusta a ellos escuchar. No, es que en la iglesia ya, hermano, allá traen a los mejores cantantes. Y nosotros también podemos, hermano, aquí entre todos nos juntamos y gloria a Dios. Y hay que hacer fiesta para Jehová. Y si cede el ministro, al rato tienen una reunión con danza y todo alrededor del becerro que les está cantando o que les está predicando. No, hermanos, no. Eso es deshonrar el ministerio. El que nos va a dar la dirección de cómo llevar el pueblo es Dios. Es Jesús, Él es cabeza de la iglesia. A veces los pastores nos sentimos que somos dueños de la iglesia. Nosotros no somos dueños ni de nuestra vida, de nada. Nosotros no somos dueños de la iglesia. Ustedes no nos pertenecen a nosotros. Yo no morí por ustedes. Nosotros somos de Cristo y le pertenecemos a Cristo. Pero dentro del cuerpo de Cristo, Dios puso diferentes funciones. A mí me tocó ser pastor. Yo no lo elegí. Tampoco Dios me dijo, ¿y qué quieres hacer en mi obra? No. Dios es el que llama. Yo lo he contado muchas veces. Yo no quería ser pastor. Yo veía a mi pastor cómo lo criticaban, cómo un día estrenó unos zapatitos ahí bien sencillos y llegaron unos y se gastan nuestros diezmos, ¿verdad, pastor? No, ¿por qué me dice eso, hermano? Pues ya trae zapatos nuevos. Yo dije, no, yo pastor no. Lo criticaban de todo el pastor allí. Yo dije, no, pastor no. Ah, pero ¿qué tal evangelista? Ah, no, pues yo quería ser. Y yo insistía en ser lo que Dios no quería que yo fuera. Hasta que Dios me dijo, yo sentí que casi literalmente me tomó así del cuello, así, miren, me levantó así. Es largo de explicar esto, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál fue la circunstancia? Pero me agarró así y me dijo, ¿tú vas a hacer lo que tú quieres o vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas? Entonces yo le dije, no, bueno, lo que tú quieres que yo haga, yo te llamo al pastorado. Entonces yo le dije, permítame, yo le dije, ¿al pastorado, Señor? Y dice, sí. Entonces yo le dije, ok, está bien, pero dame la gracia, Señor. Y mira, el Señor me contestó, yo no llamo a nadie a que haga una tarea sin que yo no le dé mi gracia que lo capacite. Entonces la dirección no viene de la gente, viene de Dios, hermanos. Entonces nosotros no estamos para complacer a la gente. Miren qué terrible lo que sucedió aquí. No se enoje, mi Señor. Tú conoces al pueblo que con tendencias al mal. Es que me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Salió este becerro.
Unos deshonran el ministerio buscando la gloria de los hombres. Otros honran el ministerio buscando la gloria de Dios. Jesús dijo en Juan 5:41, dijo: gloria de los hombres no recibo. ¿Qué significa esa frase? Gloria de los hombres no recibo. Se lo voy a contestar leyéndole 4 versiones diferentes del mismo versículo de Juan 5:41. Por ejemplo, la Biblia en lenguaje sencillo dice así: a mí no me interesa que la gente hable bien de mí. La versión Peshitta dice: yo no recibo alabanza de los hombres. La Nueva Versión Internacional dice: la gloria humana no la acepto. La versión Palabra de Dios para Todos dice: no me interesa que ustedes me alaben. No sé si ustedes notan la gran diferencia en que Él demanda que le demos toda la gloria a que la gente le dé gloria. Porque habla del reconocimiento de la carne, ¿entienden? De las ideas humanas, del sentimiento puramente humano. Y de ese, el Señor no vino a agradar a nadie. Él vino a hacer la voluntad del Padre y vino a morir por nosotros. Entonces muchos se acercaban con Él y querían lo de Él y le decían cosas bonitas. Otros les decían cosas feas. Pero cuando Él les dice: gloria de los hombres no recibo, o sea, está hablando: yo no quiero que ustedes me aplaudan a mí porque yo sané a un leproso o a un ciego. No, es más, ¿se acuerdan cuando Jesús multiplicó los peces, los panes allí en el Evangelio de Juan? Dice que comieron más de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Entonces dice que terminó ese día y él los envió del otro lado del mar. Y dice: yo los alcanzo después. Entonces Él fue cuando caminó sobre el agua. Entonces a la mañana siguiente dice que llegaron toda esa gente y le dijeron: Rabí, 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 te hemos estado buscando. ¿Dónde has estado? Y la reacción de Jesús, esto está en Juan capítulo 6, fue desconcertante, porque cualquiera diría: mira cómo lo siguen. Cualquiera diría: ay, mira, me están buscando, ¿verdad? Porque ayer vieron el milagro. Entonces: Rabí, ¿dónde has estado? Te hemos estado buscando, Señor. Y Jesús los mira y dice: ustedes me buscan porque ayer comieron y se saciaron. Nada más que si tú estudias en el original, la palabra que usó Jesús o el escritor del Evangelio, donde dijo: ustedes comieron y se saciaron, es una palabra griega, la palabra trogó o trogo, de donde se deriva tragar. Pero esa palabra se usaba en referencia a cómo tragan los animales. O sea, la respuesta de Jesús fue muy fuerte. En otras palabras: ustedes me siguen a mí. Ustedes ayer se saciaron, tragaron como animales. No me vienen a buscar a mí. Yo no les intereso, no les interesa mi mensaje. A ustedes les interesa lo que yo les doy. No, entonces no, que se enojaron y se empezaron a ir. Dice que desde ese día muchos de sus discípulos se empezaron a ir, discípulos, entre comillas, se empezaron a ir y se fueron. Y Jesús va caminando y van sus discípulos que Él había escogido detrás de Él, y de pronto se voltea y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ah, qué diferencia de discípulos, ¿eh? A los que les interesa la palabra de Jesús o lo que les da. Hoy hay un gravísimo error en la predicación del Evangelio, que se atrae a la gente por milagros, sanidades y prodigios, y ese no es el mensaje del Evangelio.
Fíjense bien lo que voy a decir. Yo les dije ayer, no me crean a mí, sigan la Biblia. Los discípulos no predicaron milagros, los hacían. Los discípulos no predicaron de los demonios. Ellos no andaban predicando los demonios, los echaban fuera. Ellos predicaban a Cristo. Es muy distinto, porque así lo dijo Jesús. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, vayan por todo el mundo, enseñen las cosas que yo les he enseñado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos invertido el orden y les decimos: venga a recibir su milagro, venga y pídale a Jesús su milagro. No, pues a quién no le gustan los milagros, quién no necesita un milagro, todo el mundo necesita un milagro. Pero en el momento en que les dan las demandas de Jesús, tome su cruz cada día, niéguese y venga en pos de mí, ahí muchos se van. Por eso Jesús, bien claro, reprendió a toda esa gente: ustedes me siguen porque ayer comieron. La pregunta es: ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por lo que nos da o porque nos llamó y porque sabemos quién es? Y lo que es más, como pastores, ¿cómo estamos predicando? ¿Las señales o al Cristo que puede producir cualquier milagro portentoso? Ese es el punto. Y de eso les voy a hablar en la noche un poco más. Pero miren, unos desorden el ministerio predicando por ganancia deshonesta. Le ponen precio a sus servicios de conferencista, le ponen precio a su ministerio como cantante cristiano. Pero hay otros que honran al ministerio predicando de gracia lo que recibieron de gracia, por amor a Cristo y a su iglesia. Miren lo que hace un verdadero apóstol. Segunda de Corintios 12:14. Segunda de Corintios 12:14. Dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso. O sea, no les va a costar nada a ustedes, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Mira, yo quiero que subraye eso, Pablo dice: yo no busco lo vuestro, yo no busco tu dinero, yo no busco tus pertenencias, yo no busco tus posesiones, yo no busco lo tuyo, yo te quiero a ti. A los mismos corintios les dijo: yo los celo a ustedes con celo de Dios, porque quiero presentarlos a Cristo como una virgen pura. Yo los celo, yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Hoy muchos autoproclamados apóstoles no buscan tu alma, tu salvación, que tú crezcas en Cristo, no, ellos buscan lo vuestro. Su tema no gira más que alrededor del dinero y del poder. Y al final se destapan sin pena alguna, sin escrúpulo alguno, porque claramente dan a entender que vienen por lo tuyo. Tú no les interesas, porque en el momento en que ellos que ya han entendido lo que, o tratan de entender lo que Dios está haciendo, sean pacientes. Pedro no llegó a ser el apóstol que terminó siendo. Él llevó un proceso, lo mismo Pablo, todos los discípulos. Entonces hay una obra interna del Espíritu Santo que se va a ir manifestando y mostrando a medida que pasa el tiempo. Entonces, la misma gracia de Dios nos capacita para ser pacientes y con amor orar por los corazones de aquellos que están teniendo ese cambio trascendental, que ustedes no se imaginan los alcances en cuanto a la salvación de las personas esto va a provocar. Entonces, bueno, yo quiero compartir algo con ustedes. Yo me siento lleno
de verdad, porque aquí se exaltó lo que la Biblia exalta, que es el evangelio de la gracia, no del libertinaje. Pero bueno, hay un tema que quiero compartir con ustedes. Es especial para pastores y líderes, pero entiendo que puede haber gente que no es pastor. Pero qué bueno que se van a enterar los que no son pastores de las responsabilidades que nosotros tenemos hacia la gente. Entonces yo quiero tocar un tema que se titula honrando o deshonrando el ministerio. Honrando o deshonrando el ministerio. Fíjense, hermanos, que la mayor honra que una persona puede tener en esta vida es que Dios lo llame a servirle en el ministerio. Si Dios te llamó a servirle a Él en el ministerio, es la mayor honra que Dios le pueda dar a un hombre. ¿Por qué? Porque entre miles de sus hijos, millones de sus hijos, Dios dijo, tú me vas a servir a mí. Y esa es una elección soberana de Dios. No porque seamos mejores que otros, sino porque Dios dijo tú y tú, porque Él es soberano y Él al que quiere escoge y llama. Entonces es una honra, es la mayor honra. Pero honrar el ministerio que Dios nos ha dado conlleva hacerlo con integridad. Y honrar el ministerio haciéndolo con integridad es honrar al que nos entregó el ministerio. Si deshonramos el ministerio que Dios nos dio, que es predicar la palabra, ser pastores, porque un día aparecerá el príncipe de los pastores, si nosotros deshonramos el ministerio falseándolo, adulterándolo, prostituyéndolo, estaremos deshonrando al que nos dio el ministerio. Y la verdad es que en estos tiempos yo veo que hay crisis de liderazgo en la iglesia cristiana y yo he podido comprobar que prevalecen dos clases de ministros dentro de la iglesia cristiana. Unos son los que deshonran el ministerio y otros son los que honran el ministerio. Los primeros deshonran el ministerio usando todo tipo de estrategias de mercadotecnia que son las ideas humanas de cómo darse a conocer, y para lograr ser, súbeme el monitor, sí, me lo bajaste, entonces yo necesito irme un poquito, gracias, un poquito más, ahí está, ok. Entonces, los que deshonran el ministerio buscan usar todo tipo de estrategias de mercadotecnia que son las ideas humanas de cómo darse a conocer para lograr ser admirados y aprobados por los hombres. Pero los que honran el ministerio son aquellos que sirven a Dios fielmente con integridad en todas las áreas y buscan solamente la aprobación de Dios. En segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 18, Pablo dijo lo siguiente, segunda de Corintios 10, 18 dijo, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La versión en lenguaje sencillo de este versículo se lee así: la persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Hoy hay conferencias por todos lados y los predicadores suben a predicar, entre comillas, y de lo único que hablan son de sus logros, son de sus viajes por todo el mundo, son de sus libros que son bestsellers, de sus últimas grabaciones. No abren la Biblia y se la pasan toda la hora y media hablando de ellos mismos. La persona que merece aplausos no es la que habla de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Entonces, para honrar el ministerio, tú no tienes que buscar que la gente hable bien de ti. Preocúpate porque Dios tenga una buena opinión de ti, como la tenía de Job.
Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mira la opinión que tenía Dios de Job. Y hasta lo presumió Dios. Dios se sentía satisfecho de tener a un siervo como Job, como un servidor de él, como un hijo de él. Y Dios se jactó. Dijo: no hay otro como él, es un hombre perfecto, o sea, un hombre cabal, maduro, es un hombre recto, tiene temor de mí y es un hombre apartado del mal. Dios fue el que habló bien de Job. Job nunca habló bien de sí mismo. Hoy muchos ministros ponen por delante su extenso currículum, que yo he viajado por 784,000 países, que yo he visitado no sé cuánto, y que yo he hecho esto, el otro, y luego cuando van a las conferencias les piden el currículum, y las presentaciones son de un currículum extenso, de todos los 15 libros que ha hecho, de cuánta gente tiene en su iglesia, o sea, un currículum que como que apantalla a los demás y digan: wow, tenemos a un tremendo hombre de Dios. Tengo muchos años sirviendo a Dios de tiempo completo, son 34 años. He estado en conferencias de muchos lugares, pero escúcheme bien, jamás en mi vida he escuchado un currículum de un predicador que diga más o menos así: queremos presentarle a nuestro siguiente predicador. Es un hombre irreprensible. Este hermano que va a predicar es marido de una sola mujer. Es un hombre sobrio, prudente, es decoroso, es hospedador, es apto para enseñar, no es dado al vino, no es pendenciero, no es codicioso de ganancias deshonestas, es un hombre amable, apacible, no es avaro. Y saben, el que nos va a predicar gobierna bien su casa y tiene a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No es un neófito. Y también tiene buen testimonio de los de afuera. Yo nunca he escuchado un currículum así. Voy a dejar un minuto para que lo mediten. ¿Por qué? Porque hoy sinónimo de ministro exitoso es tener una mega iglesia, salir en la televisión y grabar no sé cuántos discos y hacer, eso es sinónimo de éxito. Eso lo hace Juan Gabriel. A veces decimos: no, ya no le pedimos nada al mundo, nosotros hacemos cosas con excelencia. Espéreme, es que Dios no nos mandó a competir con el mundo. Dios nos envió a ser luz del mundo. Pero ahora el mundo es luz para la iglesia, porque hacemos todo lo que hacen los del mundo. No, hermanos, eso es deshonrar el ministerio. No hables de ti. Deja que Dios sea el que habla de ti. Unos deshonran el ministerio buscando agradar a los hombres, aunque desagraden a Dios, no les interesa. Ellos quieren quedar bien con los hombres. Pero hay otros que honran el ministerio agradando a Dios. No les importa si agradando a Dios desagradan a los hombres. Pablo lo dijo en Gálatas 1:10. Él dijo: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hoy hay esa tendencia en la mente carnal de querer agradarlos a ustedes. Hay un caso en la Biblia, en Éxodo 32, usted conoce el pasaje, es de Israel cuando fueron, en Éxodo 32, cuando Aarón les fabricó un becerro de oro. Abre su Biblia allí, para que vea qué historia. Éxodo 32, versículo 1. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte,
Se acercaron entonces a Aarón. ¿Quién era Aarón? Pues era uno de los líderes de Israel, ¿sí? Ejercía su función, dice, y le dijeron: levántate, haznos dioses. Miren, ellos mismos se dijeron a sí mismos lo que eran. Bueno, al tendedor, bueno, pocas palabras. Haznos dioses. Dice: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: ay, mira, este fue el que inventó las ofrendas de traiga su collar, traiga su reloj, traiga su anillo. Dice: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, miren lo que dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Comenzaron a atribuirle a un ídolo algo que Dios había hecho. Y un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios. Y cuando un predicador o quien sea diga: tú estás así por mí, ese se está poniendo como ídolo. Por mí, tú estás en el ministerio. ¿Cómo que por ti? ¿Que no es el Dios el que llama? Entonces, cuando alguien dice por mí, o sea, yo soy tu Dios, el problema es que muchos se la creen. Entonces dice, versículo 5: y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Fíjate, hicieron un ídolo, pero por otro lado dijeron: va a ser una fiesta para Dios. Fíjate la confusión, Versículo número 6: y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Esa palabra regocijarse también se traduce del hebreo como desenfreno. Se desenfrenaron, se excitaron, o sea, le dieron rienda suelta a sus emociones y perdieron la cordura. Versículo número 7: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Yo quiero que vean lo que Dios dice: se ha corrompido, porque se hicieron ídolos y porque se desenfrenaron. Y dijeron que era fiesta para mí, pero yo no la veo como una fiesta para mí. Es para satisfacer sus propios gustos de ellos, anhelos y deseos, y se han corrompido. Yo quiero que subraye eso. Dios lo ve como corrupción. Versículo número 8: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 15: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro, estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés le respondió: no es voz de alarido de fuertes ni de guerra, no, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Mira, aquí hay algo bien interesante. Josué todavía estaba, él estaba en el desarrollo para ser un siervo de Dios, y estaba bajo la tutela de Moisés. Y todavía se nota que a Josué le faltaba discernir muchas cosas. Para él era una guerra, porque se escuchaba aquello, todo un desastre, un alto volumen, qué sé yo, oigo voz de
guerra, dice, de pelea ahí en el campamento, y Moisés dice, no, Josué, no, están cantando. Imagínense cómo era aquello. Siempre hay alguien que discierne más que nosotros, siempre, toda la vida. Siempre va a haber otros hombres de Dios, mujeres de Dios que puedan tener más discernimiento de uno que el que uno tiene, y pueden ver más allá de lo que uno puede ver. Por eso la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Hay unos que no pueden ver más allá de 3 metros, pero están otros que ven a 1 kilómetro, pero hay otros que ven a 10 kilómetros y disciernen muchas cosas. Pero todos estamos creciendo, y Josué iba creciendo. Versículo 19, y aconteció que cuando llegó él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas. Fíjese, las danzas. Estaban danzando alrededor del becerro de oro. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas en sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego. Y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Mira qué juicio tan tremendo, ¿eh? Ahora, nota el versículo 21. Viene el reclamo, viene la confrontación, viene la reprensión del hombre de Dios que puede ver más allá. Y le dijo a Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Vean la respuesta de Aarón. Respondió Aarón: no se enoje mi señor. Ahí como que se nota que tenía mucho dominio de sí mismo. Qué contradicción, ¿no? No se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Precisamente por eso, Aarón, porque la gente es inclinada al mal, tienes que cuidar lo que tú haces con el pueblo, Aarón. Precisamente, no les puedes dar cualquier cosa. Dice versículo 23, porque me dijeron. Este es el típico pastor que cumple los deseos de su congregación. Y dice: ¿a quién quieren que les traiga, hermanos? Y empiezan a decir: no, fulano, no, ese no, mejor a este otro. A ver, pues vamos a hacer una encuesta, a ver, el que tenga más, pues ese. A ver, ¿a quién les gustaría que les trajéramos para que nos cante? Vamos a tener una fiesta para Jehová. Ya están votando para ver quién quiere la gente. Pastor, ¿cuándo nos predica de esto? Oiga, imagínense que su hijo, ¿cuántos tienen hijos? Va con usted y le dice: oye papá, el niño de 7 años, oye papá, fíjate que te voy a decir algo, mañana no quiero ir a la escuela, te aviso. ¿Usted le va a tolerar eso? ¿De cuándo acá los hijos le dicen a sus padres lo que deben hacer? ¿Qué no son los padres, precisamente porque somos padres, los que recibimos la dirección de Dios y hacemos con ellos lo que Dios dice que hagamos con ellos? Es lo mismo en el ministerio, hermanos. La gente no nos debe venir a decir a nosotros qué debemos hacer, qué predicar y qué no predicar. Y mucho menos darles gusto a la gente, porque entonces corremos el riesgo de llevarlos a la idolatría, a hablarles y a decirles y a predicarles lo que les gusta a ellos escuchar. No, es que en la iglesia ya, hermano, allá traen a los mejores cantantes, y nosotros también podemos, hermano, aquí entre todos nos juntamos y gloria a Dios, y hay que hacer fiesta para Jehová. Y si cede el ministro, al rato tienen una reunión con danza y todo alrededor del becerro que les está cantando o que les está predicando. No, hermanos, no. Eso es deshonrar el ministerio. El que nos va a dar la dirección de cómo llevar el pueblo es Dios. Es Jesús, Él es cabeza de la iglesia.
A veces los pastores nos sentimos que somos dueños de la iglesia. Nosotros no somos dueños ni de nuestra vida, de nada. Nosotros no somos dueños de la iglesia. Ustedes no nos pertenecen a nosotros. Yo no morí por ustedes. Nosotros somos de Cristo y le pertenecemos a Cristo. Pero dentro del cuerpo de Cristo, Dios puso diferentes funciones. A mí me tocó ser pastor. Yo no lo elegí. Tampoco Dios me dijo, ¿y qué quieres hacer en mi obra? No. Dios es el que llama. Y yo lo he contado muchas veces. Yo no quería ser pastor. Yo veía a mi pastor cómo lo criticaban, cómo un día estrenó unos zapatitos ahí bien sencillos y llegaron unos y se gastan nuestros diezmos, ¿verdad, pastor? No, ¿por qué me dice eso, hermano? Pues ya trae zapatos nuevos. Yo dije, no, yo pastor no. Lo criticaban de todo el pastor allí. Yo dije, no, pastor no. Ah, pero ¿qué tal evangelista? Ah, no, pues yo quería ser. Y yo insistía en ser lo que Dios no quería que yo fuera. Hasta que Dios me dijo, yo sentí que casi literalmente me tomó así del cuello, así, mire, y me levantó así. Es largo de explicar esto, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál fue la circunstancia? Pero me agarró así y me dijo, ¿tú vas a hacer lo que tú quieres o vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas? Entonces yo le dije, no, bueno, lo que tú quieres que yo haga. Yo te llamo al pastorado. Entonces yo le dije, permítame, yo le dije, ¿al pastorado, Señor? Y dice, sí. Entonces yo le dije, ok, está bien, pero dame la gracia, Señor. Y mira, el Señor me contestó, yo no llamo a nadie a que haga una tarea sin que yo no le dé mi gracia que lo capacite. Entonces la dirección no viene de la gente, viene de Dios, hermanos. Entonces nosotros no estamos para complacer a la gente. Miren lo que, qué terrible lo que sucedió aquí. No se enoje, mi Señor. Tú conoces al pueblo que con tendencias al mal. Es que me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Salió este becerro. Unos deshonran el ministerio buscando la gloria de los hombres. Otros honran el ministerio buscando la gloria de Dios. Jesús dijo en Juan 5:41, dijo, gloria de los hombres no recibo. ¿Qué significa esa frase? Gloria de los hombres no recibo. Se lo voy a contestar leyéndole 4 versiones diferentes del mismo versículo. De Juan 5:41, por ejemplo, la Biblia en lenguaje sencillo dice así, a mí no me interesa que la gente hable bien de mí. La versión Peshitta dice, yo no recibo alabanza de los hombres. La nueva versión internacional dice, la gloria humana no la acepto. La versión Palabra de Dios para Todos dice, no me interesa que ustedes me alaben. No sé si ustedes notan la gran diferencia en que Él demanda que le demos toda la gloria a que la gente le dé gloria. Porque habla del reconocimiento de la carne, ¿entienden? De las ideas humanas, del sentimiento puramente humano. Y el Señor no vino a agradar a nadie, Él vino a hacer la voluntad del Padre y vino a morir por nosotros. Entonces muchos se acercaban con Él y querían lo de Él y le decían cosas bonitas, otros les decían cosas feas. Pero cuando Él les dice, gloria de los hombres no recibo, o sea, está hablando, yo no quiero que ustedes me aplaudan a mí porque yo sané a un leproso o a un ciego.
No, es más, ¿se acuerdan cuando Jesús multiplicó los peces, los panes allí en el Evangelio de Juan? Dice que comieron más de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Entonces dice que terminó ese día y él los envió del otro lado del mar. Y dice, yo los alcanzo después. Entonces él fue cuando caminó sobre el agua. Entonces a la mañana siguiente dice que llegaron toda esa gente y le dijeron, Rabí, 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 te hemos estado buscando. ¿Dónde has estado? Y la reacción de Jesús, esto está en Juan capítulo 6, fue desconcertante. Porque cualquiera diría, mira cómo lo siguen. Cualquiera diría, ay, mira, me están buscando, ¿verdad? Porque ayer vieron el milagro. Entonces, Rabí, ¿dónde has estado? Te hemos estado buscando, Señor. Y Jesús los mira y dice, ustedes me buscan porque ayer comieron y se saciaron. Nada más que si tú estudias en el original, la palabra que usó Jesús o el escritor del Evangelio, donde dijo, ustedes comieron y se saciaron, es una palabra griega, la palabra trogó o trogo, de donde se deriva tragar. Pero esa palabra se usaba en referencia a cómo tragan los animales. O sea, la respuesta de Jesús fue muy fuerte. En otras palabras, ustedes me siguen a mí. Ustedes ayer se saciaron, tragaron como animales. No me vienen a buscar a mí. Yo no les intereso, no les interesa mi mensaje. A ustedes les interesa lo que yo les doy. No, entonces no, que se enojaron. Y se empezaron a ir, dice que desde ese día muchos de sus discípulos se empezaron a ir, discípulos, entre comillas, se empezaron a ir y se fueron. Y Jesús va caminando y van sus discípulos que él había escogido detrás de él y de pronto se voltea y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Qué diferencia de discípulos, a los que les interesa la palabra de Jesús o lo que les da. Hoy hay un gravísimo error en la predicación del Evangelio, que se atrae a la gente por milagros, sanidades y prodigios, y ese no es el mensaje del Evangelio. Fíjense bien lo que voy a decir. Yo les dije ayer, no me crean a mí, sigan la Biblia. Los discípulos no predicaron milagros, los hacían. Los discípulos no predicaron de los demonios. Ellos no andaban predicando los demonios, los echaban fuera. Ellos predicaban a Cristo. Es muy distinto, porque así lo dijo Jesús. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, vayan por todo el mundo, enseñen las cosas que yo les he enseñado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos invertido el orden y les decimos, venga a recibir su milagro, venga y pídale a Jesús su milagro. No, pues a quién no le gustan los milagros, quién no necesita un milagro, todo el mundo necesita un milagro. Pero en el momento en que les dan las demandas de Jesús, tome su cruz cada día, niéguese y venga en pos de mí, ahí muchos se van. Por eso Jesús bien claro reprendió a toda esa gente, ustedes me siguen porque ayer comieron. La pregunta es, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por lo que nos da? ¿O porque nos llamó y porque sabemos quién es? Y lo que es más, como pastores, ¿cómo estamos predicando? ¿Las señales o al Cristo que puede producir cualquier milagro portentoso? Ese es el punto. Y de eso les voy a hablar en la noche un poco más, pero miren, unos desorden el ministerio
predicando por ganancia deshonesta. Le ponen precio a sus servicios de conferencista. Le ponen precio a su ministerio como cantante cristiano. Pero hay otros que honran al ministerio predicando de gracia lo que recibieron de gracia, por amor a Cristo y a su iglesia. Miren lo que hace un verdadero apóstol. Segunda de Corintios 12:14. Segunda de Corintios 12:14. Dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso. O sea, no les va a costar nada a ustedes, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Mira, yo quiero que subraye eso, Pablo dice: yo no busco lo vuestro, yo no busco tu dinero, yo no busco tus pertenencias, yo no busco tus posesiones, yo no busco lo tuyo, yo te quiero a ti. A los mismos corintios les dijo: yo los celo a ustedes con celo de Dios, porque quiero presentarlos a Cristo como una virgen pura. Yo los celo, yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Hoy muchos autoproclamados apóstoles no buscan tu alma, tu salvación, que tú crezcas en Cristo, no, ellos buscan lo vuestro. Su tema no gira más que alrededor del dinero y del poder. Y al final se destapan sin pena alguna, sin escrúpulo alguno, porque claramente dan a entender que vienen por lo tuyo. Tú no les interesas, porque en el momento en que ellos se dan cuenta que tú no les das, te desechan. Eso es deshonrar el ministerio, hermanos. No hagamos eso. Honremos al Señor, honrando el ministerio que nos dio, predicando de gracia lo que recibimos de gracia. ¿Entiende? Dice el versículo 15: yo, dice, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Fíjate, Pablo dice: yo voy a pagar mis propios gastos. A ver, todos esos que dicen que ellos son los, quién sabe qué, del evangelio, que ellos son los superungidos. A ver, invítenlos y díganles: oiga, ¿usted podría pagar sus gastos? A ver qué te contestan. Te cobran $15,000, te cobran $20,000, te exigen estar en el mejor hotel. Ay, no, esto no me gusta a mí. Yo quiero un púlpito nuevo. Una vez salió uno: a mí ponme un púlpito nuevo, porque ahí he predicado cada cosa que ha de estar contaminado, legalismo. Y yo traigo un mensaje de dominio y de poder. Pero eso te va a costar, pastor, pagarles $10,000, $15,000. Eso es corromper el ministerio, hermanos. A ver, ¿por qué todos esos no van? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué ese tipo de gentes no van a predicar acá al sureste de México? Porque la gente no tiene plata para pagar las entradas. ¿Por qué si les gusta ir a Dallas, a Miami, y de ahí no salen? Y cuando van a Europa, pues van a España, donde son euros. Pero ¿por qué no se van un poquito más allá en Europa misma, como a Polonia? ¿Por qué? Porque es gente bien pobre, hermanos, porque no dan nada. Pablo dijo: ay de mí si no predico el evangelio. No, hermanos, honremos el ministerio que Dios nos dio, dando de gracia lo que recibimos de gracia. Unos deshonran a Dios predicando sus propios pensamientos, pero otros honran el ministerio predicando solo la palabra de Dios. Abran su Biblia en Ezequiel capítulo 2, versículo 4. Vean este pasaje. Ezequiel 2, 4.
Dios le está diciendo a Ezequiel aquí: yo pues, le dice, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. O sea, les vengo a traer un mensaje de Dios, no es mi mensaje. Una vez un predicador muy famoso fue allá a la zona del Bajío, allá por lo que es León, todo eso, y él hizo una campaña, ¿no? Entonces tuvo un taller como este. Entonces él dio una enseñanza, pero al final les dijo, la entrada era gratis supuestamente, ¿no? Pero al final del taller les dice: hermanos, tengo una revelación muy tremenda. ¿Quieren que se las cuente? ¿Quieren que se las comparta? Y todos, amén. Bueno, entonces lo que van a hacer es, todos van a salir y van a pagar 250 pesos cada uno. Y una vez que ya los paguen y entren, les cuento la revelación. No, pues sí, uno dice, ahorita, pues a estas alturas uno dice, ay, no es posible. Pero ¿saben qué hicieron los que estaban ahí? Se salieron, pagaron por entrar. Increíble. No, y de unos años para acá no sé a qué iluminado se le ocurrió decir que cuando escuches una verdad poderosa y una revelación del predicador, corre y tráele dinero aquí adelante. ¿Lo han visto eso? ¿Qué es eso? Es que, hermano, miren, acuérdense que Jesús dijo: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Los lobos se han infiltrado, hermanos, en el pueblo, devoran las ovejas y no hay quien le pare un alto a los lobos. Tenemos que cuidar el rebaño, hermanos. Pero hay pastores que no alcanzan a ver a 3 metros. Bueno, si no alcanza a ver a 3 metros, pregúntale al que ve a 50 metros y dile: oye, ¿qué piensas de este predicador? Probablemente pueda haber más. Y te va a decir: mira, tiene un hocico largo así, tiene unas orejas así, hay unas orejas y habla como lobo, huele a lobo. Nada más que los lobos se disfrazan. ¿Se acuerda la historia de la caperuza? De la caperucita que fue a ver a la abuelita y llegó allí. Dice: ay, abuelita. Y está ahí. Bueno, así se ve en el cuentito, ¿no? Y se tapa el hocico, ¿no? Así: oye, abuelita, hoy amaneciste un poco hinchada. No, así no dice, ¿no? Dice: oye, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? Ay, para oírte mejor. ¿Y por qué tienes esos ojos así? Para verte mejor. Y bajaba así la cobijita, ¿no? Y le salía el hocico así. ¿Y por qué tienes esa boca tan para tragarte mejor? ¿Saben cómo se conocen los lobos? Por el hocico. Escúcheme bien. Al buen entendedor, pocas palabras. Por lo que hablan, hermano. Claramente la Biblia dice: harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Los pastores tenemos que ser celosos, hermanos, que no se nos olvide que Cristo va a pedirnos cuentas del rebaño que puso a nuestro cuidado. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dará la corona, el premio a los que fueron fieles, cuidando las ovejas que les dio a cuidar. A las ovejitas hay que tener mucha paciencia, hay que cuidarlas, hermanos, hay que dirigirlas, hay que alimentarlas. Un pastor en lo natural, como David lo fue, cuando veía venir al lobo sacaba ¿se acuerdan? Y ese le tiraba.
A los lobos, hermanos. A los lobos no se les puede hablar. Oiga, señor lobo, no, ¿le puedo pedir un favor? ¿No puede retirarse 10 metros del redil aquí? Por favor, mire, se lo suplico. Porque luego algunos confunden, algunos cristianos de buen corazón, pero confunden la gimnasia con la magnesia. Cuando se habla en contra de este tipo de lobos que se devoran el rebaño y dicen: ay, hermano, usted no tiene amor. Ah, sí, los lobos tienen mucho amor, ¿verdad? Pablo lo dijo claramente en Hechos 20, hermanos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces, escuchen bien, que no perdonarán al rebaño. Y nosotros sí los perdonamos. Yo no entiendo eso. Los lobos son lobos. Su naturaleza es depredadora. A ellos no les interesa tu salvación, tu alma, tu familia. A ellos les interesa qué te pueden sacar. Y nosotros los pastores tenemos que estar bien vigilantes, hermano, porque Dios nos va a pedir cuentas. ¿Cuántos pastores dicen amén? Entonces le dice aquí: mira, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová, dice. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, o sea, que les habló la palabra de Dios. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzos y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Pero mira aquí, el punto es que hay quienes traen su propio mensaje, unos bien torcidos, pero otros mensajes hasta diabólico, satánico. Pero otros traen el mensaje de Dios, hermano, que es lo que hay que discernir. Y le dijo aquí a Ezequiel: y les hablarás pues, ¿qué dice el versículo 7? ¿Les hablarás qué? Mis palabras. No, yo no necesito tu mensaje, no necesito tus ideas. Yo quiero que les hables mis palabras. Y ya expliqué anoche por qué. Que les hables mis palabras, pero ahora escuchen lo que dice aquí. Lo que sigue: escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Esto era en el tiempo de Ezequiel. ¿Saben? Yo ayer lo mencioné, lo voy a volver a repetir. A mí me preocupa muchísimo que gente que va a las iglesias que dicen que son cristianas, que están acostumbrados a que les rasquen el oído, que les digan cosas bonitas, que todo bien, todo bien, todo bien, Dios te va a bendecir. Ay, sí, qué bueno, andes como andes. Pero de pronto por allí escuchan a un predicador que dice cosas como: debemos de andar en santidad, hermanos. El que tenga doble vida, arregle su vida. Si robas en tu trabajo, deja de robar. Eso no es de un cristiano. Y a eso le llaman legalista. Este mensaje que les estoy dando, puede ser que alguno esté escuchando por ahí, no solo aquí, sino en la radio, y está diciendo: uy, qué legalista, y confunden todo. Lo que pasa es que al predicarse la palabra de Dios sale a la luz y se sienten expuestos, y su ataque favorito son legalistas. Pero predicar la Biblia nunca es legalismo, hermanos. Ya lo explicó muy bien Daniel. Unos honran el ministerio sirviéndose a sí mismos, otros honran el ministerio que Dios les entregó sirviendo a los demás. Mira lo que dijo Pablo, Romanos 11, versículo 13. Dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿A qué se refería Pablo cuando dijo honro mi ministerio? Porque Dios lo encomendó la predicación a los gentiles, a los no judíos. Y él obediente fue y le predicó a los gentiles. Y predicar el evangelio en la dirección que Dios le da a cada uno, a donde uno lo envíe,
eso es honrar el ministerio, hermanos. Pero andar buscando donde me inviten, promoviéndome yo, mandando correos, mandando tarjetas. Hasta ahorita nadie se me ha acercado, y menos después de lo que voy a decir. Nadie se me ha acercado a decirme: pastor, aquí está mi tarjeta, lo que se le ofrezca. Entonces a veces yo le suelto el hilito, eso de lo que se me ofrezca. A ver, ¿cómo lo que se me ofrezca? Sí, mire, yo canto. No, yo predico y voy a bodas, bautismos. Le digo: ¿vas a entierros? Pues debería de involucrarlo ya en mi ministerio, ¿verdad, hermano? Cantarles a los hermanos que se lleva el Señor. Sí, pues sí que, oye, pues está interesante tu ministerio. ¿Y cuánto cobras? Bueno, es que depende. ¿De qué tamaño es su iglesia? No puede ser, no puede ser. Hasta los merolicos se nos han metido a la iglesia, hermanos. Y luego empiezan a hacer las funciones que nos corresponden a nosotros los pastores. No, hermanos, no permitamos eso. ¿Tú permites que otros anden educando a tus hijos? ¿Tú permites que cualquier intruso se meta en la noche de donde están tus hijos? ¿Por qué permitimos que se meta cualquiera y luego le soltamos el púlpito y le diga cualquier sarta de tonterías a la gente que está escuchando, que son las ovejas que Dios... Mira, escúchame bien, le costó a Cristo su vida, esa gente que tienes ahí. Piénsalo. Es más, tenlo presente toda la vida, que no se te olvide. Es una de las peores traiciones, descuidar el rebaño que Dios nos ha puesto delante. Es una traición, hermanos. Entonces ese tipo de gente no sirve a la iglesia, se sirven de la iglesia. Pablo dijo, yo quiero presentarlos a ustedes como una virgen pura, como una novia, dijo, al novio. O sea, la iglesia. ¿Qué significa? Que él trabajaba, se desgastaba, aún gastaba de lo propio de él, de los recursos de él, con tal, a los Gálatas les dijo, de ver formado a Cristo en vosotros, les decía. Tengo hasta dolores como si fueran de parto en mi interior, porque tengo un anhelo, un deseo, un celo para presentarlos a ustedes como una virgen pura. ¿Saben? Ustedes saben quién es la novia, ¿no? ¿Quién es la novia? La iglesia. Es la novia de Cristo. ¿Saben qué somos los pastores? Somos los que vestimos a la novia. Efesios 4:11. Y aún nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar significa restaurarlos, capacitarlos, enseñarlos, dirigirlos, llevarlos hacia la madurez, para que no sean como niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nosotros somos entonces los pastores los que vestimos a la novia. Una novia cuando se va a casar, en los tiempos bíblicos y también sucede en estos tiempos actuales, ella no se puede vestir sola. Porque son vestidos que requieren de mucho cuidado. A la novia le ayudan a vestirse, a meterse el vestido. A la novia la peinan, la arreglan, la limpian aquí, le van planchando el vestido. Y ella nada más está así. Y le están arreglando el cabello y le arreglan el velo. Y la novia no. Y los que están arreglando allí a la novia están esmerándose, y aquí hay una mancha, trae un poco de limpiador y están limpiando porque quieren presentarla al novio hermosa. Pero imagínese usted que se va a casar con su novia. Entonces hay por allí algunos que le están ayudando a la novia,
Y uno de ellos es el que le diseñó el traje de novia. Y él está ahí dando instrucciones, ¿verdad? Y le das el toque aquí en el velo y le hace por acá. Y de pronto le mete la mano a la novia. Tú, como novio, ¿cómo reaccionarías? Indignado, ¿no? ¿Sí o no? ¿A quién le gustaría que le manoseen la novia antes de casarse? Escuchen bien, pastores. Dios nos puso para vestir a la novia, no para manosearla. No. Si algunos, todos esos que manosean a la novia y le meten la mano, se las van a ver con el pastor de pastores. Yo no quisiera estar en las botas de esos manoseadores, los que manipulan al rebaño. Ay, sí, Señor, oh, sí, yo soy tu siervo obediente. Claro que sí, Padre. Hermanos, Dios me está hablando. Me acaba de decir que hay una bendición especial en este momento. Hay 10 personas que me van a traer aquí $10,000. Los primeros 10, esa es la bendición para ustedes. Mira, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, esos merecían ser apedreados. Lástima que ya entramos a la gracia, porque a veces dan ganas de... pero el ministro de Dios tiene que ser sobrio, no pendenciero. No podemos entrar al terreno de la violencia. Sin embargo, sí podemos ser firmes y sólidos y no permitir que ningún manoseador venga y manosee la iglesia de Cristo, y mucho menos nosotros, hermanos. Las manipulaciones a la novia de Cristo, si tú te sales de aquí, todas las maldiciones van a venir sobre ti. ¿Qué es eso? Bendecid y no maldigáis. Alguien tiene que estar equivocado. Todo eso son manipulaciones, son manoseos a la novia, hermanos. La gente le pertenece a Cristo, no a nosotros. Y Él tiene el poder y la soberanía y la autoridad para a cualquiera de nosotros decir, ahora tú te me vas para allá. No estoy hablando de los cristianos que no saben, que andan por todos lados. No, ese es otro asunto. Estoy hablando de que no debemos de manipular a la novia de Cristo. No, hermanos, ¿por qué? Porque no es así. Pablo decía, cada uno dé como propuso en su corazón. También les digo en el mismo capítulo, pero cada uno dé conforme a lo que tiene, no a lo que no tiene. ¿Dónde quedó eso? Pues si alguno de ustedes no tiene para la ofrenda mínima especial que ahora por revelación Dios me dio, miren, aquí estoy contando casos que han pasado, Allí en la mesa de allá afuera están los representantes del Banco Central que van a darles créditos para que pidan un préstamo y traigan el dinero. Es que no puede ser, no puede ser, hermano. Escuchen bien lo que voy a decir. A todos los que somos sus hijos, o sea, nos podemos equivocar como hijos de Dios. ¿Están de acuerdo con eso, no? Hay momentos